Bueno, en breves minutos vamos a comenzar el programa de palabras simples sobre la Constitución política actual, la futura, el derecho constitucional. Eh, Van a tener que ver este preámbulo, en que voy a hacer algunas maniobras, etcétera, para luego comenzar un en vivo por Facebook Live, que todas las semanas se realiza a las 19 horas. La semana anterior fue un poquito especial porque era fiesta patria, pero igual hicimos una pequeña cápsula, está en Facebook, pero sin embargo no la subí a YouTube por sencillamente que lo hice con un envío más sencillo. Pero ahora tendremos el programa en breve. Lo estoy grabando antes porque para hacer la conexión con el Facebook, y como estoy haciendo todo solo, esa es la manera de grabar. Lo importante de este programa, para los que no han visto las sesiones anteriores, que están todas en YouTube, excepto la del 18 de septiembre, las otras están todas en mi cuenta de Facebook, es muy importante, es muy importante analizar ciertos principios que están presentes en las constituciones en todas, y también temas como las formas de Estado, formas de gobierno, que vamos a hablar y hemos tratado detalladamente. Temas que son cruciales, pero que no están habitualmente en los programas de televisión ni en los medios, o si se tratan solamente como un pincelazo. Así que ahora nos vamos a un tiempo, vamos a conversar entre 15 minutos, 20 minutos, quizá un poquito más. Lo vamos a hacer, como les decía, por Facebook Live, así que por eso estoy haciendo estas maniobras. Bueno, no sé si han visto los programas anteriores, espero que haya sido así. Si no, están todos en YouTube, excepto el 18 de septiembre, como les acabo de decir. ¿Qué otro comentario más les puedo hacer? Se nos acaba de ir la luz. Bueno, vamos a tener una iluminación no tan buena, pero igual de todas maneras vamos a iniciar el programa en breve. Bueno, mientras se hace el enlace para la transmisión de Facebook, lo importante para mí resaltar de una constitución como la esencia es que es un freno, un límite al poder. Pero ¿cómo es esa idea de un freno o un límite al poder? Bueno, resulta que antiguamente el concepto de soberanía, que tratamos en las sesiones anteriores, como una de las características, como uno de los elementos del Estado, era este poder que tenía el rey, por eso hablaba del soberano, ¿no es cierto? Y él se desprendía de ciertas funciones y las delegaba, pero se desprendía de funciones que eran propias. En cambio, en las constituciones, por ejemplo, se establece, y eso lo vamos a tratar hoy día, que existen diferentes poderes públicos, que tienen funciones específicas, y también que se controlan unos a otros. Eso lo vamos a ver después en más profundidad. Entonces, podemos decir que en conjunto el Estado, el concepto tradicional, es el soberano y no una persona. Entonces, de esa manera encontramos un freno al poder. Y también en los derechos fundamentales, que consisten básicamente en libertades, pero también en ciertos principios que nacen, ciertos derechos que nacen de la igualdad del ser humano, también de su común dignidad. Y por supuesto el hecho de estar vivo y la protección que merece esa vida. Muy importante.
ahora ya estamos a breves segundos preparando nuestra muy buenas tardes, amigas y amigos. Bueno, con algunos ya estuve conversando en la grabación que va a salir por YouTube en breves minutos más, después de esta presentación en vivo, que ustedes tienen la posibilidad de ver y que me permitirá ver las preguntas, etcétera, y responderé a la brevedad luego de esta transmisión. Bueno, como siempre les quiero agradecer la fidelidad, la permanencia en este programa, este microprograma, este espacio, y que compartimos sobre el derecho constitucional. Bueno, vimos ya lo que es el Estado, ¿no es cierto? Esta organización que nos permite, de alguna manera u otra, realizar una serie de servicios públicos que tienen como base el más esencial la seguridad de todos nosotros, pero también que se ha ido ampliando en el tiempo a diversas prestaciones de todo tipo, educación, salud, vivienda, se han ido incorporando con el tiempo. También vimos la forma en que eso ocurrió, también vimos los elementos del Estado, que el Estado tiene un territorio, ¿no es cierto? Describimos también una población, esa población puede estar integrada por una o varias naciones, lo vimos también en clases anteriores, vimos también que hay un gobierno, nos referimos que el gobierno en un sentido estricto es el presidente de la República, sus ministros, ¿no es cierto? Pero también se podría entender en un sentido mucho más amplio, e incluir también al Poder Judicial, al Poder Legislativo, los organismos autónomos, etcétera. Podríamos ir mucho más allá. Y hay otros elementos que fuimos mencionando en las clases anteriores, y el más importante que describimos es el poder, la coerción, la fuerza que aplica el Estado, y la especificidad que tiene el poder en un concepto que se llama soberanía. Y describimos en qué consistía, y las diversas constituciones en el mundo, cómo lo trataban, y después hablamos de la Constitución chilena. En la Constitución chilena se establece que es elegida por el pueblo, ¿no es cierto?, a través de elecciones y las autoridades que establece la Constitución, y el plebiscito, ¿no es cierto? Y también nos dimos cuenta que recogía un importante límite esa soberanía, y ese límite, ese freno al poder, que eso finalmente un freno a la soberanía, son los tratados, los derechos humanos, perdón, que están incorporados en la misma Constitución y en tratados internacionales vigentes. Que Chile ha aceptado, que ha adoptado, que ha incorporado a su legislación. Bueno, y después dijimos que había ciertos principios que han sido incorporados en los textos constitucionales que son muy, muy importantes. Un principio muy importante es el principio de legalidad, que lo hablamos la clase anterior, pero tuvimos excluyéndola el 18 de septiembre, la anterior, y tuvimos algunos problemas técnicos, así que voy a retomar dos o tres ideas básicas. En el principio de legalidad, lo más importante es que todo lo que realizan los órganos del Estado, y en realidad incluso nosotros como privados, con algunos matices, tienen que respetar la Constitución y las leyes. ¿Por qué digo con algunos matices los privados? Porque los privados podemos hacer todo lo que no esté prohibido. En cambio, en el ámbito público, pueden hacer solo lo que está estrictamente permitido establecido en la ley. Pero ¿quiénes lo pueden realizar? Y ahí viene otro sentido del principio de legalidad. Aquellos órganos que están establecidos en la Constitución y en las leyes. Y esos órganos, por ejemplo, el Poder Judicial, los legisladores, en el ámbito local los municipios, ¿no es cierto?, los alcaldes, los concejales, y todos los funcionarios que tienen los municipios, todos los funcionarios de la Administración del Estado General, solo pueden tener un cierto nivel de autoridad, o incluso trabajar en la Administración del Estado también, si han ingresado de la manera regular establecida por la Constitución y las leyes. Bueno, entonces tenemos este primer sentido de estos diferentes órganos que se estatuyen, que se crean, que se forman, como quieran llamarlo, de acuerdo a la Constitución y las leyes, que se conforman de acuerdo a la Constitución y las leyes, pero también ellos tienen que actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes. Para hacer una ley, por ejemplo, participa el presidente de la República, participa el Congreso Nacional. En Chile es así, en otros países será el primer ministro, hay otras estructuras, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Tienen que respetar los procedimientos, ¿no es cierto? Ese otro sentido es el principio de legalidad. Y había un tercer sentido, que también, en el fondo, en lo que se trata de regular, tiene que respetar la Constitución y las leyes. Por ejemplo, una ley no puede limitar el derecho constitucional de la libertad de expresión en la medida de eliminarlo por completo.
lo puede regular de alguna manera, por supuesto, está permitido, pero sin que eso coarte la libertad de expresión. Lo mismo pasa con los otros derechos, los derechos humanos que están en la Constitución. Pueden ser regulados, pero nunca limitados ni restringidos en extremo. Y también, obviamente, todas las normas de la Constitución, las que establecen los diversos procedimientos, algunos límites de contenido, etcétera, son una limitación también y son parte de este principio de legalidad. Entonces, en un breve resumen, los órganos que tenemos, cómo se establecen esos órganos, eh, y también los procedimientos que tienen que respetar esos órganos, esos funcionarios, que se pueden llamar esas autoridades, etcétera, y los límites a esos comportamientos están establecidos en la Constitución y en la ley. Por ejemplo, si se dictara un reglamento y ese reglamento no respeta lo que dice la ley, no importa que lo dicte una autoridad que puede ser la de más alto rango, el presidente de la República, dictó un reglamento. Pero si ese reglamento no respeta la ley, no está respetando el principio de legalidad. Bueno, es tan importante ese principio que con diversas denominaciones, pero básicamente existen todos. Esto también es parte de lo que se conoce como la pirámide normativa. O sea, la norma superior, la Constitución, después las leyes tienen que sujetarse, tienen que respetar lo que dice la Constitución, los reglamentos, lo que dice la Constitución y las leyes, y así, por ejemplo, si en un municipio o un ministro, etcétera, realiza alguna resolución, un decreto, etcétera, bueno, en ese caso tienen que respetar esas normas llamadas domésticas, tienen que respetar, obviamente, los reglamentos, las leyes, la Constitución, partiendo obviamente de arriba hacia abajo, Constitución, ley y reglamento. Eso también es una aplicación de principios de legalidad de una manera muy amplia, por supuesto. También se habla del principio de juridicidad, de respeto a esta pirámide normativa. También otro principio que es muy importante es el principio de separación de poderes. Lo que me estaban escuchando al principio, bueno, los que me van a escuchar porque se grabó, los que me van a escuchar en YouTube, saben ya a lo que me refiero. La Constitución establece distintos órganos que tienen distintas funciones, y esos órganos con distintas funciones ejercen además controles en los otros órganos, en las otras funciones. Y esos son verdaderos frenos y contrapesos, como llaman en el derecho anglosajón, en Estados Unidos especialmente, checks and balances, frenos y contrapesos. Eso se vio, por ejemplo, para indicar algo que es muy conocido por ustedes, en las acusaciones constitucionales del último tiempo. Un contrapeso al poder del Poder Ejecutivo, que es un poder fuerte, Chile es un país presidencialista, son las acusaciones constitucionales que pueden ejercer, que puede realizar la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y después el posterior juicio político del Senado. Es uno de los pocos casos que tenemos, es el caso del Senado, en que tenemos en nuestra legislación un jurado. Hay otros casos menores, pero de tipo así cuasi judicial, de juicio político, es la más importante. Eso significa que el caso del Senado, ellos votan si aprueban o rechazan esta acusación, pero no tienen que explicar por qué eligen una u otra opción. Lo pueden hacer, digamos, voluntariamente, pero finalmente votan sí, no, apruebo o rechazo. La acusación constitucional que, bueno, fue realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, ese es un freno contrapeso. Hay otros más. Por ejemplo, lo que ocurre también nombrando la posibilidad fiscalizadora, nuevamente acusación constitucional, pero con respecto al Poder Judicial, lo que ocurrió con la jueza esta semana, ¿no es cierto?, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ese es otro ejemplo. También funciona al revés, por supuesto, hay otros frenos y contrapesos entre diversas autoridades. Por ejemplo, el caso de los poderes colegisladores, existe también el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, que de alguna manera, en caso que no se respete, no, de alguna manera, en caso que una ley no respete la Constitución, el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional y por tanto no es ley, o a posteriori, después cuando hay un juicio, por ejemplo, entre particulares o entre particulares y el Estado, da lo mismo,
y esa norma que se quiere aplicar, que se puede aplicar en ese juicio, es inconstitucional, según alguna de las partes, puede reclamar su constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y ese sería un examen posterior, dicho así en difícil ex post. O sea, de cuando ya la ley está vigente y se reclama su constitucionalidad. Y el caso que les dije antes, cuando se reclama la constitucionalidad de un proyecto de ley, claro, se llama que es examen, anterior a que sea que realmente haya registro. Bueno, y eso tiene que ver con lo que acabo de decir, este principio de separación de poderes y los frenos y contrapesos. Cada uno tiene su función, pero por otro lado, el Poder Ejecutivo, que está a cargo de la administración del Estado, el gobierno, de designación de algunas autoridades, por ejemplo, de embajadores, ministros, etcétera, y el ejercicio de la administración del Estado está en el peso en este Poder Ejecutivo central, pero también a nivel local, los municipios, ¿no sé? Y por otro lado, el Poder Judicial, que también es independiente, autónomo, ya hablaremos de ello en algunas semanas más. Este Poder Judicial es otro poder del Estado que también tiene, como decíamos, frenos y contrapesos con respecto a los otros. Y por otro lado, el Poder Legislativo, que es el más intervenido, por así decirlo, porque las leyes están en un proceso co-legislador y lo fundamental en un poder legislativo, en un Congreso, es justamente la facultad de legislar, y en este caso siempre está íntimamente relacionada con el otro poder, que es el poder ejecutivo. Y se podría decir que son colegisladores. Hay otras funciones que tienen propias, como acabo de decir, esta función de freno, que es la acusación constitucional y el juicio político, y tienen otras funciones como y muy importante en la Cámara de Diputados y Diputadas, la función fiscalizadora. Ese es otro freno y contrapeso que se da a propósito de esta separación de poderes, en que las diputadas y los diputados pueden fiscalizar de diversas formas, creando comisiones incluso, fiscalizar el comportamiento del Poder Ejecutivo, que es el que ya es el motor del día a día de la administración del Estado, ¿no es cierto? Este poder fiscalizador también, como decíamos, puede llevar a un ministro incluso a ser destituido. Esa es la potencia que puede tener esta función fiscalizadora, pero insisto, lo que por antonomasia le pertenece al poder legislativo se comparte con el presidente de la República en la legislación, en la constitución actual. Bueno, hemos hablado del principio de legalidad, del principio de separación de poderes. También les comento que este principio de separación de poderes, y esto lo saben los que van a, o lo van a saber, los que van a ver el video en YouTube, es un freno al poder. Claro, porque si el poder estuviera concentrado, como era al principio cuando se hablaba de el soberano, cuando escuchaba la expresión del soberano, y se refieren al rey, claro, el rey concentraba todos los poderes, entregaba a veces una función, por ejemplo, nombraba un juez, pero como un delegado. Siempre incluso se habla de que la facultad podía regresar al rey para que él fuera el juez de última instancia. Estoy hablando de un tiempo muy remoto, estamos hablando de 200, 300 años atrás, dependiendo del país. Incluso es más, en los actuales recursos se habla del efecto devolutivo, por ejemplo, porque todavía se sigue esta idea, esta metáfora, de que cuando, por ejemplo, se produce una sentencia de un juez y se apela, se dice, se puede decir, en el solo efecto devolutivo, o sea, si sube, se devuelve. Miren la imagen, ¿no? Yo encuentro bastante fuerte el hecho de que, por así decirlo, se devuelve al concentrarse el poder. Son ideas que tenemos que reflexionar, porque eso también nos permite estudiar lo que venga hacia el futuro, ¿no es cierto? Porque las palabras también crean realidades, ¿no es cierto? Y si uno pensamos que un juez de primera instancia, un juez civil, por ejemplo, que está dilucidando la diferencia, los derechos que se reclaman respecto a un contrato de arrendamiento, decide algo y luego se devuelve el poder a la Corte de Apelaciones, es distinto a nominarlo de otra manera. Pueden ser palabras, pero van generando realidades también. Bueno, hablamos ya de esta idea, entonces vemos la idea aquí ya de la separación de poderes como un freno al poder. Dividimos para frenar. Eso lo podemos, esta idea la dejo instalada
porque la vamos a conversar también en lo que viene a continuación. Un concepto completamente distinto, la forma de Estado. La forma de Estado dice relación donde si el poder político, el motor inicial, el que pone las primeras marchas y incluso decide las cosas más importantes, está concentrado en un Estado que no se divide, un Estado llamado unitario, donde la impulsión está en nivel central, o otras formas en que está dividido el poder, y se divide, por ejemplo, en las llamadas regiones autonómicas, como ocurre en España, o se divide en los estados federales, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en buena parte de los países europeos. Bueno, que ahí se divide, porque hay algunos que son autonomías, como el caso de España e Italia, que estamos en palabras simples desde el hogar. Entonces, el Estado autonómico, que es podríamos decir, un escalafón intermedio entre el Estado unitario, que es como es Chile, o un Estado federal como es Estados Unidos. Bueno, de diferentes tipos de federalismo, pero ¿para qué vamos a entrar en tanto detalle? Lo importante es que, como decíamos, un freno al poder, un freno importante al poder, es la división de este. Y eso ocurre con la separación de poderes, que ocurre prácticamente en todas partes, excepto en las dictaduras y los totalitarismos, para qué decir. Y por otro lado, la otra forma de dividir el poder es descentralizarlo. Esta descentralización, si no es política y es solo administrativa, es menos intensa. Chile es un Estado unitario y está descentralizado solo administrativamente. Eso significa que, en la práctica, y este es el punto que voy a dar algunos ejemplos y que se entiendan lo más simplemente posible, las decisiones más importantes, las decisiones clave, y aquí ya lo voy a aterrizar a Chile, no tan teórico mundial como el globo terráqueo que está ahí atrás. Chile, las decisiones más importantes se toman en Santiago de Chile. Bueno, eso es consabido que ocurre en el mundo privado, donde de las empresas más importantes, de las decisiones más importantes, etcétera, son en Santiago. Pero si a eso le añadimos el hecho que las decisiones más importantes en el ámbito de la administración del Estado, del gobierno, se toman solamente en Santiago, eso también produce una serie de repercusiones en la vida diaria que serían innumerables de mencionar. Pero voy a dar algunos ejemplos que los que yo conozco más. Por ejemplo, las decisiones que se tengan que tomar en materia de transporte público, a mí me tocó ser parte de esas conversaciones, ir a defender los proyectos que venían a mitad, podríamos decir, o no sé qué tanto mitad, pero buena parte realizados desde Santiago, ir a defenderlos a Santiago. En cuanto a Seremi de Transporte, fui a discutir la implementación del primer perímetro de exclusión del Gran Valparaíso y el de Quintero. El de Quintero, check rápidamente, el de Valparaíso tuvo algunas dificultades y no quiero, quizás en otra ocasión conversemos de cómo ocurrió eso y probablemente alguien me podría alegar porque no hay nada grabado, pero en cuanto al tono que se da, las discusiones, pero finalmente los proyectos locales de transporte público, donde pasa la micro, donde qué sé yo, son aprobados en Santiago. Comité de expertos en Santiago, Ministerio de Santiago, en la División de Transporte Regional está en Santiago. Entonces, y es para todo el país la misma. Entonces, eso es un ejemplo, Y eso llévenlo a economía, y es más intenso aún, porque la Seremía de Economía es más pequeña, la de transporte es más grande, últimos más profesionales instalados localmente. Pero ahí viene otro agregado. Todas las funciones de los ministerios, todas, se encuentran desconcentradas del nivel central. La metáfora que he leído que me pareció más simpática para explicar es que es el mismo martillo, pero el mango más largo. ¿A qué es lo que voy yo? Los seremis, por ejemplo, todos, dependen del nivel central, del respectivo ministerio. Si lo hay así en términos más prácticos, todos ellos reciben su sueldo y están en la nómina de las respectivas subsecretarías.
y reciben obviamente las instrucciones que corresponden de los subsecretarios, todos instalados y sentados en Santiago, decidiendo lo que ocurre en Punta Arenas y en Arica, y todo lo que está entre medio. Este es un tema que evidentemente es debatible. Yo le estoy entregando las herramientas para comprenderlo. Hay situaciones intermedias, por supuesto está produciéndose un proceso de descentralización administrativo más intenso, va a ocurrir con la elección de los gobernadores regionales, por supuesto que sí. Y noten la palabra, se van a transferir algunas facultades, y algunas de manera condicional, o sea, para ver cómo lo hacen, entre comillas, las regiones si no vuelven para Santiago. Eso está ocurriendo. Evidentemente, como este es un análisis de derecho constitucional, no vamos a entrar en detalle de eso en ninguna de las explicaciones que vamos a hacer ahora, ni en los cursos, ni en las semanas sucesivas de este curso. Pero sí es importante recalcar que y algunas facultades se van a transferir permanentemente, pero no son muchas. Y por otro lado, lo que se ha criticado mucho es que estos gobiernos regionales van a tener poco músculo, o sea, pocos funcionarios, pocos ingenieros, etcétera, para poder ser un contrapeso y generar proyectos. Y eso me lleva a otro punto más. Bueno, en Chile, más o menos el tiempo varía dependiendo de, usted sabe, municipio más rico, municipio más pobre, está el fondo municipal, una serie de cosas. Pero más o menos el 10% del presupuesto público lo deciden los municipios. 10%. Los países desarrollados, digamos, llámenlo como quieran, pero aquellos que tienen han crecido no solamente en el ámbito económico, sino que tienen normativas más robustas, etcétera. Ellos, más o menos el promedio, entre el 20 y el 30% lo administran los municipios. No entre la diferencia, 10, 20 y más. Chile es 10, el promedio. A veces menos, dependiendo de municipios más pobres, dependen mucho más de eso. Luego me podría decir, bueno, pero los consejos regionales también administran una parte, etc. Bueno, sí, eso es cierto. En el caso de la región de Valparaíso es alrededor del 13%. Esto varía, 13, 15. El presidente de la República buscaba, tenía la iniciativa de que fuera mucho más, llegáramos a por lo menos el 20% y un poquito más y subiendo durante su gobierno. Ahora la pandemia probablemente ha alterado ese programa. Eso habría que revisarlo en detalle. O quizás al revés, pero se ha llevado a la emergencia. Bueno, aunque ese punto también es discutible porque se ha dicho que ha habido cambios de las prioridades y simplemente se han manejado sobre lo que ya estaba establecido. Bueno, lo que ha ocurrido es que estas facultades, digamos, este presupuesto, este 13%, bueno, es decidido por el gobierno regional y votado por los consejeros regionales, los CORE, ¿no es cierto? Pero ojo, ellos son un grupo de funcionarios, perdón, no, de autoridades que cuentan con un grupo muy acotado de funcionarios dentro de los respectivos gobiernos regionales, y lo que hacen más o menos es celebrar convenios y además de celebrar convenios, aprobar también proyectos, iniciativas que vienen formuladas de los ministerios, de estas seremías, en que todos los funcionarios, incluyendo el CNI, dependen de las nóminas de Santiago. Cuento corto, el poder de decisión es más ilusorio que real. Ellos deciden, vamos para allá, vamos para acá, dentro de una cancha que ya viene fijada desde Santiago. Bueno, ustedes decían, ustedes evalúen, simplemente estoy dando algunos criterios. Por favor, pregunten después, lo podemos revisar. Eh, ya. Entonces, bueno, entonces ese es básicamente un Estado unitario. En cambio, el Estado federal, para irnos al otro extremo, en un Estado federal, los diferentes estados federados tienen sus propios presupuestos, tienen su propia administración pública, tienen sus propios congresos, deciden leyes que se aplican en su territorio, etcétera. Entonces, y de esa manera deciden también, por ejemplo, cuáles son sus prioridades en todos los ámbitos. Incluso en más, pueden decidir, por ejemplo, ya, nosotros somos una región que es muy atractiva, pero que queda un poco lejos. ¿Cómo hacemos que se instalen más empresas? Bueno, bajemos impuestos un tiempo para que se instalen muchas más empresas. Pueden hacerlo eso, lo pueden hacer en un Estado federal, pero no en un Estado unitario. ¿Qué otras cosas más? Pueden decidir, bueno, nosotros tenemos un déficit en materia habitacional muy fuerte, y bueno, nuestra Constitución federal y nuestra Constitución como Estado federado nos permite hacer inversiones en materia de vivienda, entonces vamos a hacer más casas que otras regiones, por ejemplo. O los problemas que tenemos son de calle. Tenemos una vialidad que es muy, muy mala,
No sé qué, parece que, bueno, después puedo hacer comentarios respecto al nivel inversionales, pero por ejemplo, en nuestra región de Valparaíso invierte muy poco en vialidad. Espero que eso aumente, y eso aumentar muy probablemente el próximo año por el tema de la reactivación post-pandemia. Eso es bien importante porque no hace falta, pensando en el futuro, una mejor vialidad, proyectos que tienen capacidad. ¿Cierto? Bueno, eso es bien importante porque un Estado federal, los Estados federados, los Estados chiquititos, pueden tomar esa decisión. Eso ocurre en Estados Unidos y en muchos ámbitos. De hecho, es más, por ejemplo, en el tema de la pandemia, las decisiones no se toman las más importantes, que tienen que ver, por ejemplo, si hay cuarentena o no hay cuarentena, no las toma el presidente Donald Trump, las toman los gobernadores. Y eso es bien interesante, porque lo toman con criterios locales, y recibiendo las presiones de cada una de las localidades. No una persona que de Santiago que más o menos puede tomar distancia, sino lo toman directamente los gobernadores a nivel federal. Eso ocurre en Estados Unidos. Entonces, bueno, todo esto es un tema dentro de lo opinable, pero yo creo que es mucho mejor tomar la decisión de lo más local posible. Dicho esto, también una decisión que se puede tomar ligada con una decisión administrativa o incluso política puede llegar hasta los ámbitos locales, municipales. Bueno, no me quiero desviar porque podría llegar a muchos otros temas. En un breve recuento, ahora para finalizar, lo que vimos hoy día fue el principio de legalidad, que, que tanto para establecer autoridades como los procedimientos que ya siguen y ciertos límites a lo que pueden decidir o no, en realidad no sé todos los límites de lo que pueden decir o no los grandes, el gran marco está en la Constitución de la ley, y ese es el principio de legalidad. También vimos el principio de separación de poderes, vimos que cada uno de los poderes tiene funciones y existe un control entre ellos, frenos y contrapesos. No describimos todo, la idea es entender el principio, después vamos viendo más. Y después hablamos de Chile, la forma de Estado, y vimos la forma federal, vimos la forma del Estado unitario, y me quedaba una cosa, las comunidades autonómicas. ¿Cuál sería la diferencia más fuerte? Bueno, que las comunidades autonómicas, en principio, las facultades que tienen las comunidades autónomas, como por ejemplo en España, Barcelona, eh, Galicia, los diferentes estados del país, Navarra, del País Vasco, etcétera, tienen, eh, tienen sus facultades delegadas del nivel central, al punto incluso de que no cada uno de los estados, de alguna manera, esta autonomía, negoció con el nivel central y hay autonomías, por así decirlo, más autónomas que otras. Aunque han buscado igualar de alguna manera, pero siempre hay autonomías en diferentes estados. Es una diferencia muy grande en que en realidad en un Estado federal, este concepto de soberanía, que hablamos que está medio diluido con la globalización, etcétera, está medio discutido incluso, pero más o menos si lo quieren explicar así, está dividida entre el nivel central y el Estado eh, federado. Estado federal, Estado federado, Estado federal. Y eso es bastante más discutible en cuanto en las autonomías en que eh, la dependencia hacia el nivel central es un poquito más fuerte en las economías que en los estados federales. Sé que este es un tema un poquito más denso, pero dimos hartos ejemplos entre medio para poder comprender en palabras simples de qué es lo que estábamos hablando. Bueno, amigas y amigos, yo me despido y nos encontraremos en un programa, yo creo, un poquito más corto la próxima semana. Prometo no alargar de nada. Un gran abrazo, que tengan una buena semana y seguimos celebrando este mes de la patria, para los creyentes de la Biblia, y nos encontraremos en un mes de octubre de muchas definiciones y seguiremos comentando la Constitución en palabras. Que estén muy bien.